Seguramente que hayas oído hablar de los smart contracts, ¿no? De su funcionamiento dentro de las máquinas virtuales y sobre todo dentro de las cadenas de bloques, como algo totalmente revolucionario dentro de blockchain. No te quito razón, pero realmente hay algo más allá de esto, que es cómo funciona por dentro. Al final tenemos que tener una infraestructura que sea capaz de albergar todos esos smart contracts y sobre todo toda la lógica que hay por dentro. Por eso te voy a explicar en este pequeño vídeo cómo funciona realmente la máquina virtual de Ethereum para que comprendamos esos smart contracts, cómo se van ejecutando poco a poco durante todo su proceso de vida. Así que no me voy a enrollar más y vamos a ir directos a lo que es la parte de la Ethereum Virtual Machine. Para ponerte en contexto, la máquina virtual de Ethereum no es más que aquel ordenador, aquella, por así decirlo, el cerebro que va a ejecutar todos estos procesos dentro de los smart contracts. Y obviamente muchísimas más cosas cuando estemos interactuando dentro de la blockchain. Podríamos decir que la parte de la Ethereum Virtual Machine se va a diferenciar o a segmentar en tres partes fundamentales. Vamos a tener una parte que es volátil, es decir, que va a ir cambiando a medida que va pasando el tiempo y a medida que van cambiando las circunstancias. Vamos a tener una parte de la Virtual Room, que esa, por así decirlo, no va a cambiar nunca. Y luego vamos a tener el almacenamiento, que es algo así como más dinámico, pero que tiene un componente realmente importante. Así que dicho esto, vamos a entrar en detalle con la parte de la Ethereum Virtual Machine, la parte volátil. La parte volátil, lo que hemos dicho es que nos va a ir alterando los procesos que tenemos dentro, es decir, va a ir alternándose y va a ir modificándose a medida que ejecutamos diferentes cosas. ¿Cuáles pueden ser esas cosas? Bueno, pues fundamentalmente vamos a tener la ejecución de smart contracts. Smart contracts de todo tipo, ya sea intercambio, ya sea compra-venta de NFT, ya sea desplegar nuevos proyectos dentro de la blockchain. Cualquier cosa que implique un smart contract va a pasar directamente por la Ethereum Virtual Machine y va a ejecutar una serie de procesos. Entonces vamos a ver cuáles son estos procesos en detalle. El primero de ellos, y para mí el más importante, es la parte del gas, ¿no? La parte del gas ya sabemos que es algo muy conocido, que es sobre todo aquello que tenemos que pagar, ¿no? Dentro de la red. Eso es lo que siempre nos han dicho. Pero lo que nos han dicho es el por qué tenemos que pagar, ¿no? O cuáles son sus límites, cuáles son sus capacidades. Bueno, digamos en primer lugar que el gas es la unidad mínima que vamos a pagar dentro de la red. Concretamente vamos a pagar 10 elevado a la menos 9 Ethereum, ¿vale? Es decir, sería ese 0,00001 Ethereum, ¿vale? Con esos 9 ceros detrás. Esa es la unidad mínima. Ahora bien, ¿qué pasa? Que cuando nosotros ejecutamos un contrato inteligente, este contrato inteligente tiene información dentro. Información, como hemos dicho, de cualquier tipo. ¿Qué pasa? Que a medida que nosotros le vayamos metiendo más instrucciones a ese smart contract con lo que nosotros queramos hacer, pues obviamente más nos va a costar. Por así decirlo, vamos a tener más líneas de texto que tenemos que rellenar y por consiguiente que la máquina virtual va a tener que ejecutar. No es lo mismo, por ejemplo, que tú te aprendas de memoria una página de un texto a que te aprendas un libro entero. Pues esto es completamente lo mismo. Cuanto más complejo sea el proceso, mayor va a ser la capacidad que requiera, en este caso, la parte de la Ethereum Virtual Machine y el gas que nosotros vamos a tener que pagar para ejecutar ese contrato. Concretamente vamos a tener una limitación de 21.000, ¿vale? Es un valor de gas estándar y máximo, pero tenemos que tener en cuenta que en función del tipo del contrato que podamos ejecutar, podríamos llegar a cumplir hasta 25.000 o hasta 500.000, ¿vale? Obviamente, en función de cuán complejo sea, vamos a tener que pagar más o menos. Por consiguiente, esta capacidad que nosotros tenemos aquí es la que vamos a multiplicar para saber realmente cuál es el costo que nosotros tenemos dentro de la red. Por eso cuando pagas un contrato inteligente te va a aparecer el coste de la red. En Ethereum obviamente es muy caro porque tenemos que ejecutar una serie de contratos, ¿no? Una serie de operaciones. ¿Cuáles son esas operaciones? Bueno, pues si entramos en el mundo de la parte tecnológica de blockchain, lo que vamos a ejecutar son opcodes. Los opcodes no son más que instrucciones que nosotros estamos dándole a este proceso. Por ejemplo, si hacemos un intercambio, el típico swap, imaginémonos, ¿no? Yo quiero intercambiar pues mis Ethereum por USDT, por ejemplo. Vale, pues yo aquí lo que voy a hacer es interactuar con mis carteras y voy a decir, oye, quiero cambiar esta cantidad por esta cantidad. Entonces, lo que se van a ejecutar son procesos como, por ejemplo, oye, añádeme USDT a mi cartera. Oye, retírame los Ethereum que tengo yo en mi cartera porque quiero hacer esa permuta. Entonces, todos esos codes son las líneas o instrucciones que le damos nosotros al smart contract. Nosotros no lo vemos, ¿vale? Obviamente, esto está automatizado, pero son todos los procesos que se le ejecutan para que nos realice esa operación. Vale, entonces, digámoslo así, el proceso clave en el que entra el gas sería que cuando nosotros ejecutamos una operación, una transacción de cualquier tipo,
vamos a intervenir con nuestra cuenta, que generalmente es esa Externally Owned Account, y vamos a pagar un gas. Con ese gas lo que nosotros vamos a ejecutar van a ser los procesos para posteriormente obtener el dato. Y un punto más fundamental, ¿por qué metemos el gas? Si realmente son una serie de instrucciones, ¿por qué no las podemos meter nosotros? Bueno, pues aquí entra en juego un carácter fundamental que es el tema de los ataques, ¿vale? Los ataques generalmente pues son muy recurrentes dentro de la red y lo que se usa, por así decirlo, es como método de gasolina. Si nosotros tuviésemos que pagar gasolina dentro de nuestro coche, pues obviamente lo vamos a usar con más cuidado, ¿no? Es decir, si yo tuviese de manera ilimitada gasolina dentro de mi coche, podría irme hasta el fin del mundo, hasta donde quisiera. Sin embargo, tenemos un depósito, tenemos un límite. Pues esto es lo mismo. El gas está ejecutado para que nosotros no pudiésemos ejecutar bucles que pudieran en este caso afectar al funcionamiento de la red. Imagínate que viene un ataque de denegación de servicios, ¿no? Una persona quiere ejecutar malintencionadamente un bucle que no llega a ninguna parte, ¿vale? Por ejemplo, pues yo qué sé, ejecutar la misma operación todo el rato y cancelarla posteriormente. Pues esto ejecutaría un bucle constante de operaciones que acabaría cargando la Ethereum Virtual Machine. Para eso lo que se hace es, oye, ¿tú quieres hacer ese bucle? Vale, tú vas a pagar. Entonces, como ya tienes que pagar, el atacante no se va a ver tan incentivado a poder realizar ese tipo de proceso. Por eso, básicamente es por lo que existe el gas. Además del gas, tenemos lo que se denomina el Program Counter, ¿vale? El Program Counter, en términos simples, no va a ser más que una checklist que ejecuta la Ethereum Virtual Machine para seleccionar cuáles son los procesos que tenemos que ejecutar primero. Por ejemplo, si yo estoy en una obra, pues lo más posible es que no construya primero el tejado, sino que empiece por los cimientos. Pues esto va a ser exactamente lo mismo. Cuando nos llegue una operación o una transacción, el Program Counter lo que va a hacer es ir seleccionando, ¿vale? Como vemos aquí, cuáles son aquellas transacciones que van a ir primero y sobre todo cuáles son los procesos internos que hay que ejecutar primero antes que el resto. ¿Para qué? Pues para que no, como he dicho, no ejecutemos algo que no ha sucedido y luego tengamos que volver atrás. Yo no puedo ejecutar un contrato inteligente, ¿vale? Y decir, oye, yo he recibido mis activos sin yo haberlos soltado antes. Obviamente no tiene ningún sentido y podríamos tener algún tipo de fallo dentro de la red. Además de ello tenemos lo que se conoce como el stack, ¿no? La pila. La pila es muy sencillo. La pila vamos a decir que son todos aquellos procesos o códigos que tenemos que ejecutar para que, por así decirlo, se vayan ejecutando adecuadamente dentro de la red. Os voy a poner un ejemplo. Yo quiero hacer una transacción con un swap. Vale, imaginémonos que somos 1000 personas. Pues 1000 personas estamos haciendo la misma operación. La pila lo que se va a encargar es de recibir esa información que hemos tenido en forma de esos opcodes, como hemos visto anteriormente, y lo que va a hacer es ir ejecutándolos a medida que van sucediendo. Digámoslo, este es el ejecutor. Este es el que dice, vale, se ha completado la transacción, se ha completado el proceso. Lo va a ejecutar las instrucciones que le hemos dado anteriormente, que eso es una parte fundamental. Y una vez lo tiene, lo que es más interesante aún, las va a eliminar. Es decir, aquí solo vamos a tener la parte de ejecución. Entra una petición, cuando se ejecuta la petición sale. Y vamos a tener una limitación de 1024 elementos. Por lo tanto, si nosotros ejecutamos muchísimas transacciones dentro de la red o está muy saturada, pues vamos a ver, obviamente, que va a tardar mucho más en confirmarse y el gas va a ser mayor. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener muchísimas peticiones que lo que hacen es ralentizar todo ese proceso. Pero para que lo entendamos fácil, vamos a tener ítems, ¿vale? Selectores y operaciones que se están ejecutando constantemente. Una vez se ejecutan, salen. ¿Y hacia dónde van? Bueno, pues generalmente suelen ir hacia la parte de la memoria y la parte del almacenamiento. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Muy sencillo. La memoria, por así decirlo, es una memoria a corto plazo, ¿vale? Es decir, como si fuese una RAM de un ordenador. Vamos a almacenar información por un periodo corto de tiempo. ¿Para qué? Pues para acordarnos de qué estábamos haciendo. No es lo mismo que no sepamos el contexto de algo, ¿vale? No sepamos de dónde viene, a que yo ya tengo un contexto. No tengo que perder el tiempo en buscar esa información. Pues esto es lo mismo. Lo que hacemos es guardar una pequeña parte de la información que nosotros tenemos, que nos llega. ¿Para qué? Para que a la hora de ejecutarlo no tengamos que volver a pensar en qué estábamos haciendo, sino que ya tengamos ese pequeño contexto que nos ayude directamente a identificar el siguiente proceso. Y después tendríamos el almacenamiento. El almacenamiento, como su nombre indica, es a largo plazo, ¿vale? Y viene fundamentalmente de la información que teníamos en la pila tecnológica. Esa información a largo plazo tiene dos maneras de almacenarse. Una en blockchain, que es lo típico que conocemos de, oye, el dato se almacena dentro de la cadena de bloques
y la guardamos dentro de Ethereum. Vale, perfecto. Esto está bien, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos un costo muy elevado. ¿Por qué? Porque el almacenamiento cuesta mucho tiempo y muchos recursos. A medida que vaya creciendo la red, pues obviamente puede llegar a ser más caro el guardar ese tipo de información. ¿Por qué? Pues porque a los nodos descargarla y mantener constantemente la misma información, pues le va a ir suponiendo mucho más. Este ejemplo mismo lo puedes ver si utilizas Google Drive, si utilizas la nube de OneDrive, etcétera, etcétera. A medida que vas metiendo documentos te dicen, oye, amplía tu plan porque nos estamos quedando sin espacio y tienes que pagar más. Pues esto es lo mismo pero en blockchain. Por lo tanto, si almacenamos todos los usuarios información irrelevante, va a tener mucho más coste la red y aún así vamos a tener que pagar muchísimo más cuando ejecutemos otras transacciones. Y habría otro tipo de modalidad, que no voy a entrar en detalle, que es la descentralizada, con plataformas como por ejemplo IPFS o Swarm, la mayoría construidas sobre la propia Ethereum para, por así decirlo, diversificar lo que es el almacenamiento y sacarlo fuera. Y luego por último tendríamos lo que es la parte de la Virtual Room y la EVM Code. ¿Qué es esto? Muy sencillo. Lo vamos a diferenciar en dos partes. La Virtual Room, por así decirlo, es una copia general intocable, solo de lectura, que tenemos para saber realmente qué es lo que estaba sucediendo antes. Digámoslo así, va a ser como el manual de instrucciones que vamos a tener todos los nodos validadores dentro de una red. Por lo tanto, no podemos modificar esos parámetros, porque estaríamos modificando todo. Solo tenemos aquí la información clave para ejecutar un proceso. Esto es como, por ejemplo, el artículo o el código penal. Tenemos toda la información y nadie la modifica, ¿vale? Si la modificamos tenemos que ejecutar pues, un consenso para decir, oye, ¿queremos cambiar esto? Sí, y todo se cambiará. Pero normal, todo permanece estable y nada se va a cambiar. Y por otro lado tendríamos lo que es la EVM Code. La EVM Code es también inmutable, ¿vale? Es decir, no se va a poder transformar y modificar. Y digamos que son esos parámetros que nosotros utilizamos para transformar la información que le llega. Para hacerlo sencillo, a nosotros nos llega una información, ¿vale? Yo quiero ejecutar un intercambio. Pero ese intercambio, la máquina virtual no lo entiende. Si yo le digo, oye, hazme un intercambio, sino que se lo tengo que dar de una manera, con un lenguaje apropiado. En este caso es Solidity. Entonces lo que hace es transformar ese lenguaje que le está llegando para poder entenderlo el lenguaje de máquina. Una vez lo entiende, ya nos devuelve la respuesta que nosotros queremos. Digámoslo así, es como un traductor de información para toda la parte del código dentro de Ethereum. Y una vez lo entiende, pues obviamente nos devuelve esa respuesta. Por consiguiente, y haciendo un pequeño resumen, nosotros, si fuésemos una persona que queremos ejecutar un contrato, ¿vale? Ejecutaríamos, pues posiblemente una message call, ¿vale? Es decir, un mensaje de intercambio. Oye, quiero ejecutar este proceso. Cuando yo le doy a ejecutar ese proceso, que me saldrá en mi MetaMask, oye, ¿quieres confirmar la transacción? Haremos, por ejemplo, un swap, ¿vale? Un swap de Ethereum, como hemos dicho, a USDT. ¿Qué es lo que va a suceder dentro de ese proceso? Bueno, nosotros con nuestra cuenta de MetaMask, vamos a ejecutar un pago de gas, como ya hemos hablado anteriormente. ¿Y esto a dónde va a pasar? Esto va a pasar a la máquina virtual, ¿vale? Esa máquina virtual va a ejecutar, como hemos dicho, pues un código intocable, le va a dar las instrucciones a todos esos parámetros y lo va a transformar para poder leerlo. Una vez lo pueda leer, lo que va a hacer es ejecutarlo en la memoria, ¿vale? Va a almacenar la información que le he dado. Quiero hacer un swap de Ethereum por USDT. Perfecto. Todo eso lo va a almacenar y se va a ayudar del program counter para ir diciendo, oye, primero haz esto, oye, primero haz esto, oye, continúa haciendo esto. ¿Vale? Le va a ir dando las instrucciones. Una vez lo tenemos y ya tenemos el historial, por así decirlo, ¿no? El listado médico de las cosas que tenemos que hacer, se va a pasar a esa pila de stack. Esa pila de stack ya va a ejecutar el proceso. Me va a intercambiar los datos que yo quiero. Una vez me ha intercambiado esos datos que yo quiero, van a suceder dos cosas. Uno, la información del intercambio va a pasar a la parte del almacenamiento para yo tenerla directamente dentro de la blockchain y guardar la información. Y a su vez, a mí como usuario, me va a llegar esa respuesta. Oye, tu intercambio de Ethereum a USDT se ha confirmado. Y ahora en vez de tener un Ethereum, tienes 3.500 USDT. Fin, no hay ningún tipo de misterio más allá. Pero una cosa muy importante, ¿para qué queremos saber todo esto? ¿O para qué nos puede ser interesante el entender cómo funciona la máquina virtual? Aparte de por las transacciones, posibles fallos que haya en la red, cómo se ejecutan los contratos, qué costes de gas vamos a tener, vamos a interactuar también con esas máquinas virtuales que pueden ser compatibles. Seguramente que vayas a ver o hayas visto proyectos que te dicen, oye, nuestro proyecto es EVM compatible. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Va a ser un sistema replicable y sobre todo va a estar adaptado al código. Es decir,
yo soy otra blockchain, como por ejemplo puede ser Solana, como puede ser Binance, como puede ser Cronos o Acid Networks, son ejemplos, que lo que hago es hacer una similitud con la página de la máquina virtual de Ethereum. Con ello lo que consigo es que al replicar el código yo pueda llegar muchísimo más a expandir mis límites, mis fronteras. ¿Por qué? Porque dentro de Ethereum es donde más transacciones se ejecutan. Por consiguiente, si yo fuese Solana y yo soy EVM compatible, lo que permito es que parte de mi negocio se vaya a transformar adentro de la Ethereum Virtual Machine y la gente pueda ejecutar contratos dentro de Ethereum, conectados con Solana, obviamente, pues mediante bridge, mediante proyectos como por ejemplo, ¿no? Seguramente que hayamos visto proyectos como Radium, Orca. La mayoría de estos proyectos suele tener compatibilidad con Ethereum. Si lo veis en vuestro MetaMask o en vuestra billetera de Phantom, etc, etc. Podéis conectaros en un mismo proyecto con diferentes blockchains. Pues esta es la gracia, que cuando yo me conecto con otra blockchain, en este caso Ethereum, soy compatible, por lo que yo puedo ejecutar los contratos, aunque lo haga desde una herramienta construida en Solana, los puedo ejecutar en otro sitio. Y por lo tanto puedo ampliar mi negocio haciendo que gente que tenga activos en otra red, en este caso Ethereum, los pueda ejecutar también dentro de Solana, dentro de mi aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, espero que te haya servido para entender cómo funciona la EVM y que puedas sacar muchísimo más provecho a cómo se ejecutan todas las transacciones dentro de la misma. Nos vemos en próximos vídeos.